Bienvenidos a Contragolpe. Mi nombre es Pablo Benavente y voy a ser el anfitrión del programa de hoy. En este programa vamos a estar hablando de una de las civilizaciones más importantes de las Américas y de Mesoamérica en general, como se trata de la civilización olmeca. Se preguntarán ustedes por qué es importante que conozcamos nosotros de estas civilizaciones precolombinas. Bueno, en parte porque se trata de nuestra historia, la historia de nuestros antepasados. Por otro lado, si nosotros no reclamamos y no conocemos la historia de nuestros antepasados, otras personas van a reclamar como suyos los logros de estas civilizaciones precolombinas, que fueron muchos. Para que se den una idea, la humilde tortilla que nosotros comemos a diario o casi a diario es uno de los alimentos que los astronautas comen en la estación espacial. Si no me lo creen, investíguenlo. Es cierto. Para el programa de hoy vamos a entrevistar a una experta en la civilización olmeca como es la doctora Virginia Arieta. La doctora Arieta tiene más de 15 años de experiencia en estudios de la cultura y civilización olmeca, desde los pantanos y humedales del área de Veracruz, haciendo excavaciones, hasta las aulas académicas y escribir libros y artículos acerca del tema. Bueno, entonces, como podemos ver, estamos aquí ante una experta, realmente una experta en el tema de los olmecas, y queremos darle a Virginia la bienvenida. Muchas gracias por estar en nuestro programa y compartir sus conocimientos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Será un placer acompañarlos y intentar responder lo que tengan que preguntar. Excelente. Mi primera pregunta sería un poco personal. ¿Qué fue lo que te llevó a convertirte en arqueóloga? Pues mira, realmente fue desde muy niña porque mi papá es restaurador de pintura prehispánica. Entonces, él trabaja en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Antes estaba en el Museo de Antropología de Jalapa. Entonces, yo de niña, mi infancia la pasaba todas las tardes en el museo, delante justamente de esas cabezas colosales impresionantes, olmecas. Y creo que ahí nace, ¿no? Y posteriormente, de cuando estaba estudiando la carrera en arqueología, ya tuve la enorme fortuna de empezar a trabajar con la doctora Ann Cyphers de la UNAM, que es experta en olmecas, y desde ahí hasta la fecha, que ya van un poco más de 16 años, he sido su colaboradora en el proyecto. Actualmente yo ya tengo mi proyecto de investigación también en la región olmeca, un sitio que se llama Antonio Plaza, posiblemente lo conozcan, porque es el lugar del hallazgo del luchador olmeca, una pieza magnífica que no tiene estudio el sitio. De hecho, la pieza se duda si es auténtica o no. Y en 2017 empezamos las investigaciones ahí, ya como investigadora de la Universidad Veracruzana, y a la par, pues continúo en el proyecto San Lorenzo. Entonces, los olmecas ha sido mi gran pasión durante los últimos 15 años. Wow. Wow. Y entiendo que la doctora Cyphers ha estado trabajando con ellos como por 30 años. Sí, ella empezó, el proyecto San Lorenzo empieza en 1991, entonces sí, exactamente tiene 30 años. Excelente. Entonces hablemos un poquito de los olmecas. Digamos, ¿cuál es la importancia de los olmecas? ¿Quiénes eran los olmecas para gente que no tiene ni, digamos, mucho conocimiento acerca de ellos? Bien, pues mira, me encanta tu pregunta porque los olmecas es una sociedad importantísima. Cualquier sociedad del pasado, ¿no? Que representa nuestra historia, pero los olmecas en particular tienen muchísima trascendencia porque es la primera sociedad, es la primera civilización en Mesoamérica y por lo tanto es la primera en el continente, una de las primeras en el continente americano y en el mundo. Entonces, todo lo que desarrollaron, su nivel de complejidad en todos los aspectos, político, económico, religioso, social, en todos los aspectos, pues va a tener una trascendencia en el resto de la historia en Mesoamérica.
Entonces, nosotros debemos aprender muchísimo sobre esta sociedad para empezar a entender todo el resto de nuestra historia. Y bueno, para quienes no están muy relacionados, los olmecas, la región olmeca, lo que nosotros denominamos como región olmeca, se encuentra en la costa sur del Golfo de México, la parte sur de Veracruz y una partecita de Tabasco, pero bueno, vamos a ver qué influencia olmeca hay prácticamente dentro y fuera de Mesoamérica. Eran tan importantes en el preclásico y posteriormente que todas las sociedades de Mesoamérica trataban de imitarlos, pero justamente respetando ese poderío que tenían. Wow. Sí, yo he visto como que su área de influencia llegaba incluso hasta Nicaragua, hasta mi país. Sí, yo diría que más allá, Más pero nos allá. falta tantísimo por conocer. Apenas estamos como acercándonos un poco a ver qué estaba sucediendo y intentar comprender qué estaba sucediendo dentro de la región olmeca y empezar a atar cabos en estas relaciones que sabemos que del preclásico medio, cuando la venta Tabasco era la capital, tuvo una influencia impresionante. Ujú. ¿Y qué otras, digamos, qué otros de los grandes grupos, cuáles otros de los grandes grupos eran contemporáneos, digamos, de los olmecas? Quizá, no sé, y voy a mencionar los que yo conozco, quizá los teotihuacanos o los mayas, aztecas, Uh-huh. toltecas. También tu pregunta es bien importante, porque de repente nosotros en la primaria, y porque a mí me sucedió y sé que al resto del mundo, por lo menos aquí en México, en la parte de historia pensamos justamente que los olmecas conviven con los teotihuacanos o los mexicas, ¿no? Ujú. Pero no es así. Nosotros los arqueólogos, para categorizar el tiempo, para intentar comprender esta distancia larguísimas en el tiempo, vamos a dividir en 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. Para que nos demos una idea así a grandes rasgos, el preclásico empieza del 1800 a.C., cuando los olmecas empiezan a originarse ahí en San Lorenzo justamente, y termina en el 900 a.C., cuando decae la venta. Después es el periodo clásico, que es cuando Teotihuacán se vuelve la gran capital, pero también está Tajín. El área maya también tiene un auge impresionante, varios sitios del área maya. Cholula, Cacaxtla, empieza ya la decadencia, y sabemos todos que el posclásico era dominado completamente por los mexicas, pero había grupos contemporáneos. Por ejemplo, cuando estaba, si bien el dominio lo tenían los olmecas en la costa del Golfo, durante el preclásico estaban sitios también muy importantes como Cuicuilco, Tlapacoya, Tlatilco, algunos sitios del área maya, también importantes con una complejidad interna, pero con un conocimiento absoluto por este poder que tenían los olmecas en la costa del Golfo. Oh, interesante. Cuando se habla de preclásico, clásico, posclásico, ¿se habla de la historia en general de Mesoamérica o esas son etapas, digamos, de cada uno de los mayas o de los olmecas o cómo se entiende eso? Pues en general, mira, cuando nosotros nos formamos como arqueólogos en México, Ujú, y es importante porque en la Escuela de Arqueología en México es parte de la antropología, lo que no sucede en otros países donde es parte de la historia o incluso de la historia del arte. Aquí, cuando nos forman como arqueólogos o formamos como arqueólogos, nos forman como si fuera una rama de la antropología. ujú. Entonces, y nos forman como arqueólogos mesoamericanistas. Y en todo Mesoamérica se manejan estos 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. Sin embargo, traemos ahí un rollo que tenemos que homologar, y sí es importante que empiece a haber consensos, porque los del área maya tienen ciertos fechamientos o ciertas cronologías, nosotros de la costa del Golfo también. Para que te des una idea, lo que Ujú. nosotros conocemos como clásico tardío terminal, que es esta última partecita, una colita del clásico para pasar al posclásico, clásico tardío terminal, en el altiplano central le llaman epiclásico. Y Mm, sabemos entre nosotros que es exactamente lo mismo, pero pues cada quien quiere tener su propio concepto, ¿no? qué interesante. Y recientemente estaba viendo que
si no me equivoco, no recuerdo si fue como una estela o algún tipo de grabado donde había numerales olmecas que se parecían mucho a los de los mayas. La forma, la Me barra parece, con puntos, ¿o me mm, equivoco? hay una estela en Tres Zapotes, que es una de las primeras que se encontraron, la estela C de Tres Zapotes, y tienen barra con puntos. Esa es epiclásica, o sea, ya Mm, es de lo último del Olmeca. O quizás si te refieres a esa, o quizás te refieres al bloque de Cascajal, o mm, ese casi me... no tiene puntos Ok, ni rayas, tiene otro tipo de glifos, pero ese, como fue un hallazgo fortuito, todavía no se sabe si es auténtica o no, pero la sí. estela de Tres Zapotes, que sí es de puntos y rayas, que es el sistema maya que conocemos, Ujú. esa es epiclásica, es ya lo último del Olmeca. Entonces no podríamos decir que los olmecas o que los mayas aprendieron de los olmecas, ya que en esa época estaban las dos civilizaciones a la Yo vez. pensaría que sí. ¿Que De sí? hecho, Ok. fíjate, porque así es como nace un poco la arqueología olmeca, porque una de las primeras hallazgos que se encontraron entre zapotes fue justamente esta estela. Mm, Y después de la cabeza colosal de Hueyapan, que encuentra Melgar y Serrano en 1862 la encuentra. Entonces, posteriormente a ello, que no se sabían ni qué era, qué representaba esa cabeza colosal, encuentran inmediatamente la estela, ujú. esta estela entre zapotes, y pues no se sabía cómo explicarla. Hubo una discusión muy profunda entre los arqueólogos del área maya, porque para ellos lo maya era lo más antiguo, y de repente sale esta estela que nos está diciendo que eran fechas mucho más tempranas, y al mismo tiempo empieza a haber hallazgos de manera en toda la costa del Golfo que se sabía que tenían una tradición común, con cierto estilo común, Ujú. y hubo una mesa muy importante en 1923 de la Sociedad Mexicana de Antropología, de antropólogos y arqueólogos reconocidos y muy famosos, que se sentaron justamente para ver era lo que estaba sucediendo. Y la Ujú. idea justamente es, gracias a esta estela, que los mayas reconocen que sí hay algo más temprano en ese momento, y lo definen como la cultura madre en ese momento, ¿no? Alfonso Caso, lo Wow, olmeca. Pero la idea es que sí, que mucho de lo maya tiene origen en la costa del Golfo. qué interesante. Y cómo, es decir, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos si se encuentra, si se encuentra un objeto, si se encuentra una estela, si se encuentra una estructura? ¿Cómo sabemos que no es maya y que es olmeca o que no es ah, tolteca, digamos? No estoy yo no conozco muy bien cuáles eran los grupos que estaban en esa área. En el sur de Veracruz y Tabasco, en esta región que nosotros denominamos Olmeca, pues ahora sí que solo había Olmecas, y posteriormente en el 900 después de Cristo, lo que conocemos como clásico tardío terminal, hay una sociedad a la que se conoce muy poco, que le llamamos los Villa Alta, y que es una sociedad muy chiquita en comparación al poderío olmeca, que se asentó en los sitios olmecas y reutilizaban sus estructuras, sus esculturas, incluso su cerámica. Entonces, es fácil distinguir entre estas dos Ujú. ocupaciones por ejemplo, los Villalta casi no utilizaban escultura pétrea, cosa que los olmecas pues era una de sus principales. La cerámica también es muy distinta. Por ejemplo, aquí en las cerámicas del clásico son muy delgadas, son muy anaranjadas. Sí, era algo completamente distinto dentro de la región. Y ya cuando te sales y volteas a ver, por ejemplo, no vamos a encontrar nada del área maya, no vamos a encontrar Mm. nada del norte de Veracruz, a menos de que sea una influencia o, bueno, evidentemente comercio.
Pero los estilos, algo que nosotros trabajamos muchísimo, los arqueólogos, es con el estilo, ¿no? Entonces empezamos a distinguir qué es el estilo olmeca, qué es el estilo maya, incluso mucho más allá, ya cuando te vuelves un poco más hábil y un poco más especialista, ya puedes distinguir dentro de la escultura de una sociedad. Quizá para quienes no te sean expertos les sea difícil, pero si tú ves las 17 cabezas colosales, es muy fácil distinguir cuáles son de San Lorenzo, cuáles son de la Venta, cuáles son de Tres Zapotes, porque la escuela escultórica es muy distinta. Entonces, a eso le llamamos estilo, y el estilo es el que nos dice de dónde es la pieza. Qué interesante. Sí, para mí todas son casi iguales, todas ¿A poco? tienen... No. No. Todas tienen su casco y todas tienen más o menos. Me gustaría preguntarte cómo se documenta en la arqueología, es decir, si se encuentra un objeto, si se encuentra una serie de objetos, ¿qué disciplinas intervienen? ¿Cuál es el tipo de trabajo que se da alrededor de el hallazgo de alguna estructura o de algo así? Pues como para saber cuál es todo el trabajo Lo que que hay implica. detrás. Pues exacto, sí. Pues mira, la arqueología por naturaleza es interdisciplinaria. Uh-huh. Entonces, como te mencionaba, la arqueología para México es parte de la antropología. Entonces, nos queda muy claro que nuestro objeto de estudio es el humano. Y el humano es bien complejo. Cuando interviene el humano, todo se complica automáticamente. Entonces, trabajar con una tarea tan compleja requiere necesariamente que establezcas lazos con muchísimas disciplinas para poder comprender qué estaba sucediendo, ¿no? Porque aparte nosotros tenemos el riesgo de que, más bien el reto de que no solo trabajamos con humanos, sino con humanos que están extintos, que ya no existen, ¿no? Y desde su naturaleza, de hecho, la propia excavación realmente es una herramienta, una técnica de la geología que nosotros adoptamos. Y todas las técnicas, todas las herramientas, incluso los enfoques teóricos que manejamos provienen de otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, cuando hay un proyecto arqueológico, no solo evidentemente tiene que haber arqueólogos, sino tiene que haber, por ejemplo, antropólogos físicos, por si encuentras algunos entierros, también geógrafos que nos ayuden a entender cómo era ese entorno en el pasado. También químicos, por supuesto, para hacer fechamientos con radiocarbono 14, físicos para hacer estudios de georradar. Entonces, cualquier disciplina, prácticamente todas las disciplinas ahorita están haciendo cosas súper interesantes con los matemáticos, sacando fórmulas para ver cuánta gente pudo haber habido o de qué tamaño era. Entonces, los arqueólogos o la arqueología siempre está relacionada con cualquier disciplina o todas para intentar responder un reto tan complejo como son los humanos en el pasado. Entonces, los equipos son muy grandes. Casi nunca vamos a trabajos solos como lo hacen los antropólogos sociales, que sí pueden irse solos al campo. Nosotros no, nosotros trabajamos con equipos muy grandes y vamos en grupo a hacer el trabajo para intentar explicar y comprender. Qué interesante, porque cuando nosotros vemos en programas de televisión o Indiana Jones, es decir, se ve quizá el arqueólogo con sus trabajadores, ¿no? Haciendo la excavación y ya encontraron el objeto, lo agarró, se lo echó en la mochila y se acabó ya al museo, ¿no? Sí, es importante. ¿Qué estructuras se han encontrado del tiempo de la civilización olmeca? Pues mira, sabemos de San Lorenzo, sabemos de la Venta. Aquí lo que va a distinguir, se distingue entre uno y otro, porque es importante comprender que cuando hablamos, realmente estamos hablando de varios grupos olmecas. Nosotros estamos acostumbrados a decir la cultura olmeca o la sociedad olmeca, pero como un complejo.
pero realmente son varios sitios que estaban, si estaban algunos conviviendo al mismo tiempo, o cuando uno decae, como en el caso de San Lorenzo, posteriormente la venta toma un auge, conviven un periodo muy chiquito, pero cuando uno es la capital en el preclásico inferior, el otro la retoma en el preclásico medio. Entonces, supongo que te refieres a estructuras arquitectónicas. Sí, 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 ¿no? exacto. Que es muy diferente, y eso es algo que tenemos que luchar mucho los arqueólogos de la costa del Golfo, del área olmeca en específico, porque mucha gente está acostumbrada a ir ahí a visitar Chichén Itzá o visitar Teotihuacán, que ya lo mencionaste, o el propio Tajín que tenemos aquí en el estado de Veracruz. Pero si tú vas a la zona olmeca, al área olmeca, no vas a ver absolutamente nada por dos aspectos. El primero es que la arquitectura no es de piedra, como la que estamos viendo en los sitios gigantescos. Y no es de piedra porque no hay piedra de forma natural en esta parte de la costa del Golfo. De ahí que una de sus grandes importancias era la escultura en basalto de las cabezas colosales que tuvieron que transportar más de 60 kilómetros. Pero su arquitectura era de tierra pisonada. Entonces, no es tan impresionante como lo que estamos acostumbrados de ver en piedra. Y si a eso le agregamos que tienen una antigüedad muy considerable, las estructuras que hemos encontrado en San Lorenzo, por ejemplo, están hasta 20 metros de profundidad. Entonces, hacer excavaciones, pues es súper complicado. Es súper complicado, porque aparte estamos hablando de un sitio que está en la selva húmeda tropical, donde está rodeado de pantanos, está rodeado de humedales, constantemente se está erosionando el sitio, esta tierra. Entonces, esto complica muchísimo nuestra labor como arqueólogos en la investigación, igualmente para hacer recorridos y para buscar sitios, que es en la fase que yo estoy, por ejemplo, en la región que estoy trabajando. Meterte al pantano y buscar sitios. Hoy sabemos que lo más feo para nuestra sociedad, donde mis alumnos no se quieren meter, yo sé que ahí va a estar un sitio olmeca, porque es justamente el pantano, es justamente estas pequeñas partes altas, y en efecto hay material olmeca. Entonces la arquitectura es bastante complicada. Sin embargo, lo que hemos investigado en San Lorenzo en el proyecto de Ann Seifers ha tenido resultados impresionantes. Hoy sabemos que donde estuvo ubicado San Lorenzo, esta meseta, la que conocemos como la isla de San Lorenzo o la meseta de San Lorenzo, es una estructura completamente artificial, es decir, los olmecas la construyeron aplicando más de 8 millones de metros cúbicos de relleno, nivelando esta parte, convirtiéndola en una isla en época de lluvias. Y es una importancia en el trabajo que cuando lo pones en perspectiva y empiezas a ver cuánta mano de obra se necesitó, cuánto gasto energético, tuvo que haber un gobierno bastante poderoso para organizar cuánta población utilizaron para hacerlo. Entonces es cuando te das cuenta de la dimensión que fue los sitios olmecas, ¿no? Entonces quiere decir de que no porque no sea, digamos, visualmente impresionante, no le quita mérito, porque de todos modos había que hacer una cantidad de trabajo bastante fuerte, ¿no? Acarrear la tierra y todo eso, ¿no? Y en la espalda. Sí, y justo ahorita Ann Seifers está trabajando sobre cálculos de cuánta gente necesitaba, cuántas horas al día se necesitaban. Y sí, no, completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. No, hasta ahorita del preclásico inferior es el sitio más grande y más volumétrico que tenemos. Yo creo que en el mundo para el preclásico es sorprendente. Son 770 hectáreas
más de 8 millones de metros cúbicos de relleno, que no vemos a simple vista, pero ya con todas estas técnicas que se utilizan como LiDAR, como pruebas de barreno, las propias excavaciones, nos estaban diciendo que era una sociedad muy, muy compleja y muy, muy sólida y poderosa. Y se han hecho, aunque son excavaciones, entiendo, excavaciones pequeñas, por lo que hablábamos de que son terrenos pantanosos y húmedos, entonces quizá se hace una excavación y al día siguiente ya está de nuevo llena de agua, ¿no? O algo. Pero, Hay sitios que sí. Por ok. ejemplo, he tenido la oportunidad de excavar otros sitios olmecas como Arroyo Pesquero, que probablemente también ubiquen. Arroyo Pesquero es importante porque no es un sitio habitacional, es decir, la gente no vivía ahí. Se define como un sitio ceremonial, como también es Manatí, donde solo fueron y depositaron ofrendas. En el caso de Arroyo Pesquero solo fueron, bueno, no solo, fueron unas impresionantes hachas de piedra verde que están en el Museo de Antropología de Jalapa, una ofrenda masiva, impresionante. Y excavas ahí, hubo arqueología subacuática, a mí me tocó estar en el programa de excavaciones, y no, es imposible, estás bajando y si te está, por un lado estás escuchando los cocodrilos, mosquitos por todos lados, es impresionante la cantidad de mosquitos, y estás bajando y el agua está subiendo. Eso en el caso de Arroyo Pesquero. Pero en San Lorenzo no, porque en San Lorenzo, como nosotros excavamos sobre esta meseta que construyeron, lo que está complicado es la profundidad. Entonces, nosotros podemos estar 3, 4 meses en trabajo de campo porque de ahí vienen las lluvias y ya es imposible estar excavando en las lluvias tan fuertes del sur de Veracruz. Entonces, podemos estar bajando y bajamos 6 metros, porque aparte, obviamente, estamos hablando de que como hacemos ciencia en arqueología, tenemos que ser muy súper meticulosos, muy registrar todo, ir poco a poco, centímetro a centímetro. Entonces, lo que logramos hacer en cada temporada de 3 meses son 6, 7 metros de profundidad. Si a eso cerramos, volvemos a rellenar y al otro día regresamos. En lo que sacamos esos 6 metros de relleno, ya nos llevamos un mes. Entonces, cada año se nos va cortando, se nos va cortando, se nos va cortando. Las excavaciones más profundas en San Lorenzo tradicionales son de 12 metros. Y cuando metimos un programa de pruebas de barreno, que son unas cubetitas que se van metiendo para perforar, llegamos a los 20 metros. Y es por eso que sabemos que por lo menos hasta los 20 metros hay casas olmecas. Wow, wow, qué impresionante. ¿Me equivoco o existe no sé, no recuerdo muy bien si es una pirámide o un montículo, o no sé cómo se dice? Sí, como un montículo o una pirámide olmeca, por lo menos. En la venta. Ujú. En la venta Tabasco hay un montículo, el gran montículo de la venta, un montículo circular, que es lo que nosotros vemos cuando vamos al sitio. Ujú. Ese está datado para el preclásico medio, es decir, estamos hablando como de el 900 antes de Cristo. Wow. Y ahí alrededor se encontraron muchas ofrendas, muchas de las ofrendas que nosotros conocemos olmecas, que se excavan en un proyecto de los 50 de Drucker, Heiser y Squire, de piedra verde que nosotros vemos como los mosaicos o ofrendas súper conocidas que están ahí en Tabasco o en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, provienen justamente del contexto de este montículo. Pero ambos, tanto este montículo de la venta como la gran meseta de San Lorenzo, aluden a esta idea de montaña sagrada que se empieza a gestar en el preclásico y que continúa y que vemos en los códices del posclásico, por ejemplo. Interesante. Hablando un poco del arte olmeca, lo primero es obviamente lo primero que uno piensa, olmecas, cabezas colosales, las 17, ¿no? Pero ellos tenían también, he visto, digamos, no sé si se le llama esculturas porque son muy pequeñas, parecen pequeñas, con un trabajo impresionante, súper detallado, ¿no?
Me imagino que hay una gran cantidad de objetos que se encuentran, ¿no? Como decía. Sí, les llamamos escultura portátil. Oh, Hacemos una categorización entre escultura monumental, que como tú bien dices, pues son las cabezas colosales, los tronos, que es lo primero que nosotros vemos y que en efecto es impresionante, pero también hay otra categoría que se define como escultura portátil. Entonces, esta escultura, una de las cosas que los distingue, aparte evidentemente de su tamaño, es que la escultura monumental está hecha en piedra de basáltica, mientras que la portátil puede ser basalto, pero también puede ser madera, como los bustos de Manatí, también puede ser sobre todo piedra verde. Jadeíta o serpentina, pero nosotros la denominamos o la definimos como piedra verde, porque realmente lo que les interesaba a los olmecas es el color, era lo verde. Pero sí, desafortunadamente, lo que pasa con esta escultura portátil es que mucha es hallada en hallazgos fortuitos. Es decir, no por arqueólogos, sino accidentalmente o incluso por saqueo. Sobre todo en el siglo pasado, sitios importantes fueron saqueados. Entonces, esta escultura portátil la vemos mucho en colecciones privadas ya, o incluso en subastas en Europa, pero sí es algo que los olmecas también trabajaban muchísimo, la escultura portátil. Sí, veo una diferencia, por así decirlo, entre estas esculturas, entre las cabezas colosales y, digamos, trabajos más pequeños, aunque no creo que tenga una idea exacta del tamaño del luchador. No sé qué tan grande es. El luchador también lo categorizamos como portátil, es como de 70 centímetros, Oh, más o ok. menos, sí. Como Pero 2 sí, pies. entra en lo portátil. Ujú. Y hay no tan espectaculares como el luchador, que es impresionante por su manufactura, pero sí es común que los olmecas hicieran escultura portátil de forma humana. Ujú, ujú. Pero lo que me llama la atención es la diferencia entre estas esculturas portátiles, donde pueden tener brazos, pueden tener manos y todo, y mientras que las cabezas colosales, todo está como restringido casi es como la misma forma original de la piedra, se me ocurre, ¿no? La misma forma original de la piedra a la que solo le hicieron un bajo relieve, por así decirlo, que me imagino que eso influenció en el estilo, dado que ellos, pues, el tipo de herramienta con la que contaban en esa época. Quiero decir de que quizá podrían haber tenido orejas más grandes, pero era más fácil simplemente, ¿cómo se dice? Hacerla pegada, pues, digamos, a la piedra. No sé si me explico. Sí, perfecto, pero tiene una respuesta. Ok. Y tiene que ver mucho con esta idea que se ha gestado de que los olmecas vienen de África por los rasgos que guardan las cabezas colosales. Sí. Pero también va a responder las dos cosas esto. En los 70, Porter descubre que los tronos olmecas, también ya mal llamados altares, y mal llamados porque también ese mismo en la década de los 70, David Grove encuentra una pintura en Oxtotitlán, en Guerrero, que es impresionante, porque es un trono que es el altar conocido como altar trono 4 de la venta, donde está un personaje arriba. Entonces ahí, cuando se descubre esta pintura, pues nos queda clarísimo que no son altares, sino tronos, que la gente los utilizaba para sentarse. Entonces, en los 70, Porter, analizando los tronos, se da cuenta que las cabezas colosales de San Lorenzo son recicladas y eran tronos en un principio, y que posiblemente cuando se muere el gobernante se sentaba en ese trono, lo vuelven cabeza colosal,
Entonces, en una de las partes laterales, en casi todas las de San Lorenzo se puede ver, pero se ve muy bien en tres. La parte lateral, donde tendría que haber una orejera o donde está la oreja, es la cueva donde está este trono o este trono. Oh. Entonces, hoy sabemos que muy probablemente las 17 cabezas colosales son recicladas de estos tronos. Entonces, cuando tú tratas de hacer, quizá un escultor va a responder mejor esto, pero yo me imagino que cuando tú tratas de esculpir un rostro o una cabeza en un prisma, es imposible hacer estas partes resaltadas de la nariz, las orejas, la boca. Es por eso que la nariz es achatada. ¿No? Y es por eso que tiene estos rasgos que desde, que bueno, la historia es muy larga. Melgar en 1862 lo dijo, que venían de Etiopía por los rasgos, pero realmente la respuesta tiene que ver más con esto, con cómo esculpes un rostro en un prisma, ¿no? Entonces, no les quedó mucho a los olmecas, entonces estos pómulos pronunciados, nariz achatada, como tú mencionas lo de las orejas o ojos rasgados, tiene que ver más con acomodar este rostro en un prisma. Ajá, ajá. Y me parece que todas las cabezas o la mayoría de ellas están tienen un casco, ¿no? Un casco, diría un casco de cuero quizá. Pues hay diferentes materiales, lo que el análisis iconográfico nos muestra. Lo que es interesante aquí ver es que son distintos los tocados, les llamamos nosotros, que tienen las de San Lorenzo, las que tienen la venta, la que tienen tres zapotes. Por ejemplo, las 10 desde mi punto de vista, y bueno, lo han dicho expertos como Beatriz de la Fuente, la propia Cypers, los tocados de las cabezas de San Lorenzo son mucho más detallados, son mucho más bonitos, por decirlo de alguna manera. Puedes ver, nosotros le llamamos insignia o nombre, que es, pensamos que es el nombre del gobernante que está representado en la cabeza colosal, y vemos entonces patas de ave, que hay la cabeza número 10 de San Lorenzo que está en el Museo de Sitio, que es la última que se encuentra en el 94, está llena de piececitas como de piedras semipreciosas o preciosas, pueden ser basalto. Y por ejemplo, las de la venta empiezan a bajar un poquito de calidad, aunque todavía el tocado tiene cierta iconografía. Y si te pones a ver las de Tres Zapotes, que solo son 3, no tienen nada. Ahí sí parece que solamente es una banda, pero también quizá tenga que ver con que el rango de los sitios iba decayendo, ¿no? Tres Zapotes ya no es tan importante como lo fue San Lorenzo en el preclásico inferior o la venta en el preclásico medio. Entonces yo creo que los tocados sí representan el nombre del gobernante, porque hasta hace también poco había un debate en que si eran guerreros o si eran jugadores de pelota, pero creo que ahorita el consenso se trata de gobernantes y el nombre de este gobernante está como insignia en su tocado. Qué interesante. Hay una de las cabezas que tiene en la parte trasera lo que yo creo que es similar a plumas, porque he visto en las murales magnífico de Bonampak, están las plumas de Quetzal y parece que en la punta le ponían como una pelotita quizá de cerámica para que no sé, que la pluma tuviera un movimiento, pues estuviera hacia abajo o algo así. Me parece que veo lo mismo en una de las cabezas, ¿o me equivoco? Sí, hay una que tiene plumas, como tú dices, hay una que tiene trenzas, hay otras que tienen cuerdas. Pero sí hay una que tiene pelo, cosa rara, fíjate, porque ninguna de las cabezas muestra pelo. Las esculturas portátiles tampoco, las pequeñas figurillas de barro no, y uno realmente se imagina un olmeca calvo. Nunca, no hay nada que nos indique que tiene pelo, salvo esta cabeza colosal que mencionas, pero sí, en efecto tiene plumas. Y en las esculturas portátiles
se ve que quizá no como parte del tocado o el peinado, pero sí en su indumentaria usaban también mucha pluma. Interesante. Entonces sí podríamos decir que esta cabeza colosal tiene plumas. Digamos, Sí, el tocado está adornado con plumas. sí, exacto. Sí. También he escuchado dentro del arte olmeca que muchas de estas figuras al parecer son una mezcla de jaguar con humano o quizá digamos, mono aullador. Creo que ustedes le dicen, se me olvida el nombre, zaraguato, Ah, creo, creo. Y nosotros le decimos mono congo en mi país. ah, y que por supuesto son unas criaturas impresionantes, bellísimas, me encanta. Entonces me parece que el arte olmeca tiene mucho de eso, ¿no? Como una mezcla humano y animal, ¿no? Sí, dentro de estas categorizaciones que como pueden ver los arqueólogos nos encanta categorizar las cosas porque es la Ajá, manera en que tenemos de explicarlas. sí. Están las esculturas antropomorfas, que son las humanas, las zoomorfas, que son únicamente de animales, y están las antroposomorfas, que es esta mezcla que mencionas de humano-animal. Ujú, Incluso hay otras que les llamamos en transformación, mm, porque no es muy claro esta mezcla, ¿no? ujú, Y hay unas que son muy clara la dualidad. Sí, en efecto, los olmecas tenían un vínculo muy fuerte y muy intenso con el entorno. Entonces, estos animales como el jaguar, como el ave, que vemos representado puntualmente en su arte, pues es justamente parte de su religión o lo que pensamos que es su religión. Por mucho tiempo se tuvo la idea de que los olmecas eran hijos de una relación entre un humano y un jaguar, pero realmente esta idea como que no ha tenido muchas bases últimamente, sí. y lo que sí nos queda claro es la importancia que tenían en estos animales que están representados en todas las esculturas, incluso las cabezas colosales así lo muestran. El ave era un animal de muchísima importancia. Y lo vemos desde esculturas muy chiquitas hasta las más grandes, están presentes. Hay un animal dentro como de la cosmovisión o ideología olmeca que se le conoce como el dragón olmeca o el monstruo de la tierra. Mm, Entonces son mezclas ahí entre como de lagarto, jaguar, animales fantásticos les llamamos. ujú. Interesante, interesante. He visto, por ejemplo, he visto así en la internet, he encontrado algunas esculturas que son, hay una que se llama Mono mirando al cielo y que me parece extraña porque está como con los brazos como así y con la cabeza hacia arriba y está como en, no sé, como parada, pues por así decirlo, en posición vertical. Y también hay otra que se llama el negro, o que parece que la gente lo nombró el negro. ¿Qué se sabe de ese tipo de escultura? Es que me parece extraño que tengan los brazos así, pero a la vez está vertical y con la cabeza para arriba. No, no sé, me Ujú. parece raro. Sí, sí, es raro, pero aparecen en varios sitios. De hecho, en el sitio que estoy trabajando, que se conoce por el luchador, también aparecieron unas 6 esculturas más chiquititas, o sea, también dentro del arte portátil, pero son de basalto. Y dos de ellas se les denomina como duendes o los enanos, Mm, y estas tienen justamente esa característica, están siempre con los bracitos arriba mirando hacia arriba. mm, Lo vemos también en varias esculturas chiquitas, siempre de ese tamaño. En San Lorenzo, la venta también tiene muchas, y hay muchas que Miguel Covarrubias, el dibujante, eh, tiene muchas en sus cuadernos, no sabemos de dónde son, porque en esa época pues todo era confuso, el ujú, coleccionismo y todo, no sabemos de exactamente qué sitio, pero era bastante común. La que mencionas mm, del negro se encontró entre zapotes. mm, Esa sí es un poquito distinta, si bien sí está
es rara porque no es una pieza común en el corpus escultórico olmeca. Se encuentra en Tres Zapotes, está en el Museo Tuxteco ahorita en este momento, y la idea que se tiene, y eso Beatriz de la Fuente, que es una experta en arte escultórico y en iconografía olmeca, ella piensa que esta escultura en particular, porque es como para quienes no tienen la idea, es como tiene una base, toda está hecha en piedra y remata en una cabeza humana y con rasgos gruesos. Y se piensa que fue para hacer sacrificios porque hasta arriba tiene un hueco. Entonces se piensa que fue para hacer sacrificio. Pero las otras chiquitas que están mirando hacia arriba, no hay como una idea muy clara. Se les denominan los chaneques o los duendes, los enanos también, que era muy común no solo de Mesoamérica, pero del arte escultórico olmeca eran bastante comunes. Casi me da la impresión, comparando esta que le llaman mono mirando al cielo o mirando hacia arriba con el negro, como pareciera como que el negro no fue terminada, como que quedaron a medio camino, no estoy seguro. ¿Será eso posible o...? Probablemente, pero te digo que los de Tres Zapotes, la Escuela Escultórica de Tres Zapotes, no sé, a mí me da la impresión, igual tuve las cabezas de Tres Zapotes muy bruscas, muy grandes, la que está en Rancho La Cobata, como me da la impresión, o uno, de que no eran muy buenos escultores, cosa rara, porque tenían el yacimiento ahí, o ya era, lo simbólico ya estaba tan profundo que no les interesaba tanto cómo quedar al final la pieza, sino todo el simbolismo que ya tenía, ¿no? Y como que me dan esas dos impresiones, porque tú ves el arte escultórico de San Lorenzo y es perfecto, ¿no? Sí, es magnífico. Interesante. Volviendo un poco a las cabezas colosales, hay gente, como mencionabas, de que tiene esta idea basado precisamente en la primera impresión de que tuvo Melgar, que simplemente viendo la cabeza, él se imaginó o le pareció que eran similares a gente de Etiopía, por ejemplo, o de África. Y basado en eso, pues que realmente que simplemente fue su primera impresión, que no me parece que sea científico simplemente ver una escultura y decir, esto quiere decir de que la gente de África vino acá, pues, y todo eso, pues. Entonces, cuando ven en la cabeza olmeca que tiene las plumas, alguna gente toma eso como que otra prueba, dice, bueno, entonces ya ves que tiene el cabello al estilo también de los africanos, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿se han encontrado aún dentro de las dificultades de las excavaciones y eso, en ese tipo de terreno, se han encontrado restos humanos de olmecas? Sí, en San Lorenzo, bueno, de un lugar que se llama Loma de Zapote, se encontraron alrededor, y en San Lorenzo también, 7 entierros. En Manatí también se encontraron restos de bebés, de bebés neonatos. Me parece que los de Manatí están en estudio, pero ahorita todavía no hay resultados, pero los de San Lorenzo, 2 de ellos de lo que se pudo rescatar, porque como bien mencionas, el trópico es una de las ventajas del trópico. El suelo, la acidez del suelo termina con todo. De hecho, en la venta se encontró un sarcófago vacío, probablemente tenía restos, pero pues no quedó nada. Y se han hecho análisis de ADN. Enrique Villamar, a través del proyecto San Lorenzo, hizo ADN mitocondrial a los 2 entierros que se encuentran en Loma de Zapote, que es un sitio en la periferia de San Lorenzo. Y respecto a la idea que mencionas, pues sí, pero mira, realmente, como decía yo, la historia es mucho más profunda, porque cuando Melgar dice que vienen de Etiopía, o se le figura que son etíopes,
tiene que ver con la historia personal de Melgar, porque él era coleccionista, él era saqueador y él era traficante de piezas y tenía mucho con lo que ganaba, y muy popular era todo lo que vendía de Etiopía. Entonces, cuando encuentran la cabeza colosal, no se la llevó porque no pudo, porque le pesó Claro. muchísimo, pero su idea era venderla. Entonces, más allá de que los rasgos puedan o no confundir, su idea era legitimar la pieza, la escultura como etíope para poder traficarla, ¿no? Entonces, eso tristemente se quedó en nuestra memoria colectiva. Ujú. Y hasta hoy en día, como mencionas, hay gente que todavía pone en duda eso, pero la verdad es que la evidencia arqueológica y la evidencia científica, como el análisis de ADN que hace Enrique Villamar, pues nos están indicando que los olmecas tienen origen en el continente americano, no en el africano, ¿no? Es muy complejo este análisis que Al hace de ADN mitocondrial, y me lo ha explicado miles de veces sobre cuál es la diferencia entre uno y otro, pero lo que puedo rescatar a lo último es que de todos los estudios que ha hecho, él le llama haplogrupos, los haplogrupos. Ujú. El A es el que están en los entierros olmecas, Ujú. y el A, B, C, D y X son los del continente americano, mientras que los del L son del africano, y Ujú. no hay nada ni en los olmecas ni en las sociedades posteriores en Mesoamérica que toquen a este haplogrupo africano, ¿no? Entonces, ahorita las evidencias científicas nos dicen, y las arqueológicas, es que los olmecas, su origen está aquí en el continente americano. Ujú. Ese es mi haplogrupo también, Ah, A2. perfecto. Sí, sí, sí. Por eso es que me gusta decir de que mi país está dentro del área olmeca. Ah, ok, perfecto, sí. Además que nosotros fuimos, digamos, invadidos o poblados, digamos, por muchas culturas de México. He escuchado de toltecas, tenemos un departamento del país que se llama Chontales, como Ujú, Maya Chontal. ujú. Hay el siguiente pueblo cerca de donde vivían mis abuelos, se llama Telpaneca, que me recuerda a los tepanecas mexicanos, no sé. Ujú, Sí, bueno, en mi país cuando se encuentran entierros, son, esto es lo que he escuchado, que al parecer se enterraba al difunto, lo dejaban ahí en la tierra, ¿no? Regresaban un año después, recogían los huesos y lo ponían dentro de una tinaja de cerámica. ¿Cómo fue? Y antes que se me olvide, estoy interesadísimo en el sarcófago que mencionaste. ¿Cómo es ese sarcófago? ¿Cómo era de piedra, era de madera? ujú. Y los entierros, ¿cómo se han encontrado? De humanos, quiero decir. Bueno, el sarcófago se encuentra en un proyecto del 1930, de los 30 del siglo pasado, 1935, si no me equivoco, con Matthew Stirling. Mm. Matthew Stirling fue un destacado olmequista, tuvo la increíble fortuna de encontrar 5 cabezas colosales en San Lorenzo y quién sabe cuántas esculturas en una semana, creo. Wow. Entonces, cuando llega a la venta y hace excavaciones, encuentran un sarcófago, es un sarcófago de piedra caliza, es decir, no es tan fuerte como el basalto, ¿no? Ujú. Y lo dibujan, lo describen, hay el famoso Miguel Covarrubias que menciono, ahí tiene dibujos de este sarcófago, que aparte tiene una iconografía del monstruo de la tierra que ya les mencionaba, ¿no? Lo encuentra justo en el contexto de este montículo de la venta. Entonces, quien estaba ahí adentro era alguien muy importante, muy importante. Desafortunadamente, cuando ellos describen que cuando abren el sarcófago, pues no hay nada, hay una ofrenda, hay piedras verdes y todo, collares, orejeras, pero no encuentran ningún resto óseo. Y lo peor del caso fue que más o menos como en los 60, Carlos Pellicer, el poeta,
pasó todas de las piezas que estaban en el sitio de la venta al Parque Museo de Villahermosa, Tabasco. Él menciona en una carta todavía a otro poeta donde le dice que va a trasladar un sarcófago. El sarcófago no se sabe ahorita dónde está. Se piensa y se describe que una mano de chango, esta maquinaria, a la hora de intentar levantarlo, al ser de arenisca, lo destruyó. Entonces, lo único que nos queda son fotos y las famosas dibujos de Covarrubias. Eso sí fue muy triste. Como arqueólogo, híjole, no. Si eso sucediera hoy en día, te quitan la cédula de arqueólogo por atentar contra el patrimonio, ¿no? Claro. Pero una pieza única. Única, exactamente. Sí, wow. Ya no tenía restos óseos, pero vamos, ahorita con todos los avances que hay de química, pudimos haberle sacado más información. Sí, eso fue muy triste. Respecto a los otros entierros, los de Manatí, por ejemplo, fueron depositados en esta laguna de Manatí y sucedió algo bastante peculiar porque justo las ofrendas de Manatí, al estar en este estado acuoso, fue que se preservaron, tanto las semillas como los bustos de madera, los entierros de bebé. E incluso Ponciano Ortiz, que es colega en el Instituto de Antropología y quien hace este descubrimiento, me cuenta, ¿no? Como el primer busto que sacaron ya ellos como arqueólogos, porque fue un hallazgo fortuito también y el INAH tuvo que entrar como rescate, se les deshizo porque no sabes qué hacer con este hallazgo sorprendente, inédito. Y ahorita muchos de los bustos, algunos ya están en vitrina y todo, pero la mayoría están en tinas todavía de agua para intentar ver cuál es la técnica para su preservación, porque no se conocía hasta hace poco. Y los entierros de San Lorenzo también son peculiares porque Loma de Zapote es un centro secundario de San Lorenzo y los otros entierros de San Lorenzo se encuentran en un área que le llamamos, que es el área hasta arriba de la meseta y que estaban como ofrendados. No era un cementerio como vemos, por ejemplo, vemos en Teotihuacán, que sí se usaba enterrar a sus muertos debajo de los pisos de sus casas. Entonces ellos lo tienen facilísimo porque ellos están excavando y encuentras así a la familia completa debajo del piso de la casa, ¿no? Wow. Eso es fantástico. Ojalá pudiéramos tener eso en la Costa del Golfo, pero no. Y ahí los que tenemos son como si fueran ofrendados y están muy deteriorados, justamente por lo mismo. Ya en el clásico tardío terminal, esta sociedad que le llamamos Villa Alta y que les platicaba que llega y se asienta después sobre el Olmeca, mucho más chiquita que el Olmeca, sí tenía esta costumbre de enterrarlos en vasijas, pero en el preclásico no vemos eso. Oh, interesante. Bueno, ya ahora sí el tiempo se nos acaba y me encantó la plática, mucha increíble cantidad de información. ¿Hay algún tema dentro de toda esta investigación de la cultura olmeca y de la civilización olmeca que valdría la pena destacar ya como palabras finales, quizás? A mí me gustaría destacar su importancia, que sí tenemos que empezar a ver más en el preclásico y empezar a tomar muy en serio esta idea que se tenía al principio de los primeros arqueólogos de que sí la olmeca fue lo primero de muchas cosas en Mesoamérica y que por lo tanto merece importancia y por lo tanto merece nuestro cuidado. Por ejemplo, en la UNESCO o Patrimonio de la Humanidad no tenemos ningún sitio olmeca. Lo que nos sucede con varios sitios del clásico, en Veracruz solo tenemos Tajín, que igualmente es impresionante, pero ninguna de las dos capitales olmecas, ni San Lorenzo ni La Venta, son Patrimonio de la Humanidad. Entonces, sí creo que tenemos que darle muchísima importancia a lo que tenemos como origen, una de las primeras sociedades en Mesoamérica y en América, en nuestro continente, y empezar a aprender sobre ellos, darles importancia y sobre todo cuidarlos, preservarlos
Y creo que lo que podemos hacer como público es estar enterados, por eso te felicito y agradezco la invitación, porque creo que tienen que acercarse a fuentes confiables y que ejercen su acceso al libre conocimiento, al acceso universal al conocimiento, que nos busquen para aclarar dudas y aprender muchísimo más de los Olmecas. Excelente, excelente palabras. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el show el día de hoy. Yo creo que a pesar de que esta es una civilización que ha estado en estudio por más de 30 años. Bueno, no sé cuándo fue que se descubrió la primera cabeza, pero... En 1862, pero bueno, ya ahora sí que hay varias etapas dentro de la arqueología olmeca. La última empieza en los 80 del siglo pasado, donde ya hay proyectos interdisciplinarios, ya entran en juego arqueólogos con otra formación. Siempre ya quiero terminar, pero hay tantas preguntas y tanto que quiero saber. Porque siempre se dice que la civilización olmeca es misteriosa y que no sabemos. Casi siempre hablar de la civilización olmeca viene acompañado de no se sabe mucho, no conocemos mucho. Pero sin embargo, sí por lo menos hay una buena cantidad de información, ¿no? Sí, en los últimos 30 años se ha generado muchísima información, más de la que se conocía el siglo pasado, y se intenta publicar, y eso lo hablo tanto de la doctora Seifert como de la doctora Rebeca González Lau, que es la directora de la venta. Ambas siempre están tratando de estar publicando, que sus equipos o sus colaboradores estén publicando. Están dando conferencias, están dando charlas amenas como la que me acabas de invitar. Entonces, sí, realmente creo que ha incrementado muchísimo el conocimiento que tenemos en las últimas décadas. Excelente. Y ahora sí, con eso sí ya termino. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos en un futuro quizás podemos volver a tener una otra plática.